Egunon danoi. Bueno, gaurkoan gurekin daukagu alde batetik kultura, Aldundiko kultura zuzendari orokorra, Mari Jose Telleria, eta baita Manuela Fruda, Goteo Fundazioko ordezkari gisa, bera bai da mikromezenazgo programa honetan Goteo Fundazioak eman digun laguntza importantea dela, beraien bitartez antolatzen dugu programa hau, aurtengoa 3. edizioa izango litzateke. Benetan legealdi honetan kulturaren finantziazioan berebiziko papera jokatzen duen programa da. Ezaugarri interesgarriak dituelako, batetik parte hartzailea egiten duelako finantziazioa, alegia Aldundiak azkenean babesten dituelako hainbat proiektu babes soziala dutenak, eta ez bakarrik modu simbolikoan edo modu deklaratiboan edo modu testimonialean, baizik eta proiektu horiek aurkitu dute babes sozial bat ekonomikoa dena. Jendeak erabaki du dirua jartzea proiektu horietan, eta Aldundiak egiten du esparru publikotik baita ere babestu, jendeak babestu nahi dituen proiektu horiek. Ulertzen dugu gainera horrelako proiektu baten bitartez lortzen duguna dela kultura hobeto finantziatzea eta baliabideak ematea ekonomikoak ez direnak bakarrik. Ematen ditugun baliabideak ekonomikoak dira noski, baina hortik haratago lortzen duguna da hainbat proiektu kultural, hainbat egitasmo, hainbat plataforma eta elkarte kultural hornitu formazioaren aldetik. Formazioa importantea da, proiektuak ahalik eta zabalenak izan daitezen, parte hartzaileenak izan daitezen, eta horretarako sare sozialek jokatzen duten papera oso importantea da. Plataforma guzti horiei heziketa bat ematea, jakin dezaten, ikasi dezaten nola lortu finantziazioa sare sozialen bitartez, eta nola lortu finantziazioa mikromezenazgoaren bitartez, importantea da. Mikromezenazgoa berez, indarrean dagoen moda edo tendentzia bat da, baina legealdi honetan Aldundiak bere egin du tendentzia hori eta mikromezenazgoa sustatzen dihardu meta programaren bitartez. Aurtengoa 3. edizioa da. 3. edizio honetan aldaketa batzuk egin ditugu, izan ere honezkero 35 proiektu sustatu ditugu aurreko 2 edizioetan, eta iruditu zaiguna da aurten agian proiektu gutxiago aukeratu ditzakegula, baino hobeto hornituta eta diru gehiagorekin. Izan ere, 4.700 euro gehienez emango ditugu, uste dut notan 0 bat soberan dagoela, tituluan behintzat 4.700 jarri beharrean 0 bat gehiago dagoela uste dut. Bai. 4.700 euro gehienez emango ditugu. Nik nota gaizki daukat, nire nota zuena ez dago gaizki, nirea dago gaizki. 4.700 euro gehienez emango ditugu, eta horrek suposatzen du 30% joko dela proiektu bakoitzeko. 2017an aportazioa hiritarren aldetik 85.000 eurora iritsi zen, Aldundiak 63.722 euro banatu zituen, eta 1.300 pertsona gehienak gipuzkoarrak parte hartu zuten 72 euroko aportazioarekin bataz bestean. Bueno, decía que en la estrategia, que es una de las principales, digamos, cometidos que nos hemos propuesto en la presente legislatura en la Dirección de Cultura llevar a cabo, que es mejorar la financiación de la cultura, el proyecto Meta juega un papel central. Quizás no tanto por el volumen total del dinero que alcanza, sino por la filosofía y por la base que está suponiendo para a futuro poder llegar a cantidades igual más importantes que se hacen de forma participada. Es una colaboración, en este caso, con la ciudadanía, es una decisión del gobierno foral la de acompañar aquellos proyectos que tienen apoyo social, y no es un apoyo social exclusivamente testimonial o simbólico,
o declarativo, es un apoyo social que se da a través de aportaciones económicas. Concretamente, en el año 2017, la aportación media de cada uno de los 1.333 ciudadanos que aportaron dinero propio a proyectos artísticos o culturales fue de 72 euros, y lo que hace la Diputación es acompañar aquellos proyectos poniendo otro tanto, tanto como ponen los ciudadanos y las ciudadanas desde los fondos forales. Así, el año pasado, la ciudadanía llegó a aportar un total de 95.621 euros. Para nosotros esta es una cifra que tiene muchísimo valor si tenemos en cuenta que se hizo a través de microaportaciones, y la Diputación acompañó con 63.722. No es exactamente la misma cifra porque la Diputación se ha puesto a sí misma unos límites para no duplicar la ayuda en el caso en el que supere 150 euros. Lo que hemos decidido este año, a la vista de que ya se han acumulado en las 2 primeras ediciones de este programa de micromecenazgo Meta hasta 35 proyectos, y sabiendo que nuestro territorio, por más que hayamos cogido este proyecto con mucha ambición, pues en fin, no llega a 800.000 habitantes y que no tenemos grandísimas metrópolis, hemos decidido quizás hacer una convocatoria donde no nos obliguemos a tener 20 proyectos, sino quizás menos, pero hacer una apuesta económica mayor, incluso llegar a apoyar cada proyecto con un máximo de 4.700 euros, que representaría un 30% de incremento de lo que hasta ahora habíamos financiado en cada proyecto. Tiene la virtud este programa Meta de alguna manera apoyar, como decía antes, aquellos proyectos por la que la ciudadanía ha mostrado interés, y tiene, por supuesto, la virtud de incrementar la financiación de la cultura, ¿no? También creemos que es uno de los proyectos que más está contribuyendo a otro objetivo que nos pusimos al inicio de la legislatura, que es la renovación de la programación y de la actividad artística y cultural. Aquí nos encontramos con gente que no solamente está consiguiendo fondos para sacar adelante su proyecto, sino que está consiguiendo también adquirir una serie de pautas de conocimientos y de formación para poder seguir haciendo operaciones de micromecenazgo en el futuro, aunque ya no tengan el apoyo expreso de la Diputación, pero se les forma a través de unos talleres para saber cómo desenvolverse en las redes sociales y llevar a cabo campañas eficaces de crowdfunding. Para eso, el concurso de goteo ha sido fundamental. En las 3 ediciones, ya desde el inicio, encontramos a Goteo como aliada. Es una fundación que realmente conoce a nivel de España bien lo que es el micromecenazgo en múltiples facetas sociales, solidarias, económicas, culturales, y siempre nos hemos sentido muy respaldados, y realmente desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la formación que ellos atesoran y que imparten aquí en los talleres, pues realmente nos está sirviendo como elemento fundamental para llevar a cabo esta iniciativa. Y yo creo que por mi parte nada más. Tenemos ahí una relación de los proyectos que hemos venido apoyando. La primera edición, si no me equivoco, fueron 20, en la segunda fueron 15. Hoy lo que hacemos es abrir la convocatoria para que todos los proyectos que quieran se puedan apuntar a los cursos de formación, y de ahí se irán seleccionando. Este año vamos a seleccionar 15 también, para que de alguna manera pues llegue a un poquito más por cada proyecto. Y aumentemos ese máximo, y de alguna manera pues podamos tener, ojalá, 15 proyectos que se hayan formado en estos conocimientos y en estas pautas, y además puedan recibir el apoyo de la ciudadanía en términos económicos y también el de la Diputación. Y por mi parte nada más. Le voy a pasar la palabra a Manuela Fruda, que, como decía en el inicio, pues es la representante de Goteo con la que estamos en contacto para esta cuestión, no sin antes agradecer el trabajo de Marijose Tellería y de Antón Espitarte, nuestro jefe de la unidad de proyectos innovadores en cultura, que son los que habéis trabajado este genial proyecto. La verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos y muy contentos, y ojalá en el futuro podamos invertir más recursos y hacerlo con más ambición. Adelante, Manuela. Venga. Gracias. De entrada, muchas gracias. Y estoy muy contenta porque también, efectivamente, la tercera edición y esta colaboración está funcionando genial. Estamos muy satisfechos realmente. Pues yo entro un poquito en el detalle explicándoos cómo funciona esta convocatoria, pero antes de explicar cómo funciona la convocatoria Meta, quería un poco explicaros por qué un poco esta colaboración, ¿no? ¿Por qué Goteo? ¿Por qué esta plataforma Goteo? Ya que hay muchas plataformas de crowdfunding. Realmente
La plataforma Goteo lo que tiene y lo que ha ido trabajando en sus 6 años de vida es un enfoque muy atento hacia los proyectos que tengan compromiso social. Un compromiso social quiere decir que sean proyectos que tengan algún tipo de impacto o que tengan pensado o interiorizado un impacto con la sociedad, ¿no? Entonces pueden ser de cualquier tipo, de naturaleza tecnológica o educativa o cultural, pero que tengan un poco este chip. Entonces, ese es un poco un cuadro de lo que hacemos y nuestros ejes. O sea, la financiación y los beneficios fiscales, porque tenemos una fundación sin ánimo de lucro detrás que nos respalda, y esta es una ventaja también para el donante porque se va a beneficiar de un certificado de donación. Hacemos formación, o sea que tenemos una trayectoria, como también decía Denis, de formación, de asesoramiento y seguimiento, acompañamiento de los proyectos. Esto nos respalda por eso una experiencia de 6 años. Buscamos un impacto social que se conecta con la misión social de nuestra fundación. Publicamos nuestros datos, publicamos las estadísticas de los proyectos que se publican en nuestra plataforma, todo ocurre en tiempo real y los datos son abiertos. Entonces la API misma de nuestra plataforma está publicada en GitHub, o sea que todo el mundo lo puede replicar, lo puede reutilizar, puede hacer fork, etc. Entonces un poco para que sepamos la filosofía que hay detrás y por qué funciona también esta partnership, ¿no? Y para hacer un pequeño resumen de estos 6 años, sin entrar en muchos detalles, simplemente para que veáis el tipo de proyectos que se acogen en la plataforma, es verdad que la mayoría son sociales y culturales y educativos, o sea que estamos un poco nos movemos bastante con una cierta experiencia en este ámbito, y luego hay muchos otros ámbitos que también se tocan, ¿no? También la recaudación que hemos recogido durante los 6 años, pues esta es la total, los 6.352.000 euros, y los usuarios. Es un dato importante porque se trata son usuarios que se dan de alta en nuestra plataforma, son 126.000, va creciendo cada día, y eso es muy importante y lo quiero destacar porque son posibles donantes también para las campañas de Meta. O sea, son usuarios o interesados o que todo el rato pueden estar pendientes de lo que estamos haciendo. Entonces pueden ser multidonantes y de hecho los tenemos dentro de la plataforma, los tenemos detectados. Y otro dato importante, el ratio de éxito de las convocatorias, de las campañas de crowdfunding en Goteo, que es del 90% en este momento, o sea que es bastante elevado. Otro dato que quería aportar es relativo a cuáles podrían ser las ventajas del crowdfunding. Esto en realidad no es algo que diga yo o lo digamos los asesores, sino que yo soy asesora de proyectos en este caso, perdón, no lo he dicho al principio. Son datos que nos han otorgado los proyectos, los impulsores o las impulsoras de los proyectos que se han financiado con éxito. Entonces, casi todos concordan en estos datos que os pongo aquí en esta diapositiva. O sea, que para todos una campaña de crowdfunding ayuda a construir una comunidad o a crearla, incluso casi desde cero. También es una herramienta para encontrar profesionales o gente afín. También ayuda a la autoorganización y al autoanálisis del equipo. Eso es muy importante porque realmente es un plus respecto incluso a una subvención o otro tipo de tipo de ayuda, porque necesitas hacer todo un análisis de qué recursos dispones, de qué tareas puedes distribuir entre tu equipo y las habilidades básicamente que tienes. Entonces es muy importante porque te exige esto y también porque te exige una organización a nivel de campaña de comunicación y planificación previa al lanzamiento de la campaña de crowdfunding. A la vez, hablando de campaña de comunicación, una campaña de crowdfunding, si se plantea bien, funciona como una maravillosa campaña de comunicación. O sea, te permite tener una grandísima visibilidad no solo sobre tu proyecto, sino también sobre tu equipo, y el tema que estás planteando y proponiendo. Así que es también muy interesante este punto. Y es una forma también para ampliar, eso lo decía, profesionales o base social en caso de cooperativa o asociaciones, ¿no? Amplía bastante tus seguidores y tus seguidores, básicamente, tus personas interesadas. Entrando en el ámbito de las convocatorias de match funding, que es una palabra que a lo mejor con la que no está muy familiarizados, el match funding lo entendemos como la unión entre el crowdfunding, que es un poco lo que os he estado explicando ahora, el crowdfunding
crowdfunding o la financiación colectiva con los fondos aportados por una institución pública, como en este caso la Diputación de Guipúzcoa. Explicándolo así rápidamente en 5 pasos, consiste en que una institución pues lanza una convocatoria, hace una convocatoria en una determinada área geográfica y en un determinado tema, entonces en este caso sería cultura, una convocatoria a la comunidad para que se presenten proyectos de esta temática, ¿no? De este ámbito. Se presentan los proyectos y se seleccionan, en este caso serán 15 proyectos en la convocatoria que nos interesa. Se seleccionan, entonces salen a campaña todos simultáneamente. En el momento en el que salen a campaña, pues ¿cómo se financian? Se financian gracias a las aportaciones personales, individuales de la comunidad, lo que decimos el crowd, que forma parte de esta palabra crowdfunding. Aportan sus donaciones y cada donación se va duplicando gracias a esta bolsa de dinero que ha puesto a disposición la institución, en este caso la Diputación de Guipúzcoa. Entonces, esta es la manera con la que se concretizan y se hacen realidad, como decimos nosotros, los proyectos se hacen realidad. ¿Cuáles son también, entonces, yendo a mirar cuáles son las ventajas del match funding? ¿Qué nos aporta respecto a otro tipo de subvenciones, otro tipo de ayudas? Seguramente una cosa que hemos notado y hemos destacado mucho es el impacto, más impacto y una financiación corresponsable, en el sentido de que es compartida. O sea, hay la participación de la ciudadanía y hay la participación de la institución. Y eso significa una legitimidad por los dos sentidos, por el sentido de la institución, a quien está otorgando este dinero, y también por la parte del proyecto, porque el proyecto se financia solo si está recibiendo un apoyo de la comunidad. Entonces, esto es un punto súper importante a tener en cuenta. Por eso, cuando hablamos de corresponsabilidad civil y también de más impacto. En ese sentido, obviamente, una campaña que entra en una convocatoria de match funding facilita la participación ciudadana, porque está claro, si no activa la ciudadanía, no se financiará, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y, como os decía, legitimiza la distribución de los recursos públicos gracias a esta duplicación, ¿no?, de la que habíamos hablado. Por cada euro del ciudadano que aporta en una donación a pie de calle un ciudadano individual, pues se suma un euro por parte de la Diputación. Y esto además ocurre en tiempo real, o sea, en el momento, si entra en la página web en el goteo de cada proyecto, y se puede visualizar. Se verá la aportación del individuo, de la persona, y luego la aportación del match funding de la Diputación de Guipúzcoa. Hasta llegar a un beneficio, una ventaja que es típica del match funding, la convocatoria de match funding, que es que el ratio de éxito sube hasta el 97,2%, o sea, puede llegar hasta esos niveles, con lo cual estamos casi al 100% de financiación, son niveles bastante elevados. Esos son pantallazos simplemente para que veáis lo que os explicaba de la duplicación en tiempo real, la aportación del individuo, de la comunidad, y inmediatamente la duplicación, ¿no?, de la Diputación de Guipúzcoa, para ver un poco los datos y cómo todo es público, todo es transparente. Y este dibujito tan bonito que me gusta tanto enseñar un poco en las presentaciones es porque realmente da una idea de esta escalada que hace un proyecto, una campaña de crowdfunding en una convocatoria de match funding. Realmente, gracias a la participación ciudadana legitimada y apoyada por la institución, tenemos más nivel de transparencia, podemos dar un legado, dejar el compromiso social, lo que os decía al principio, que es un poco desde Goteo es nuestra preocupación, pero también hay un aprendizaje, porque todo el recorrido de una campaña de crowdfunding, el preparar una campaña de crowdfunding, sobre todo dentro de una campaña de match funding, es bastante importante, o sea, significa planificación y trabajo. Entonces, hay unos aprendizajes que de otra manera quizás no se obtendrían, ¿no? Hasta pues, poder incidir a nivel de economía, a nivel de empleo. O sea, eso son lo que nosotros creemos que puede aportar una convocatoria de crowdfunding, una convocatoria de match funding. Estas son unas imágenes simplemente así sacadas de la convocatoria del año pasado, 2017, algunos de los proyectos que se financiaron con éxito, para que veamos qué pinta tiene. Uy. Eso. Ese era uno de los proyectos, por ejemplo, que se financió con éxito. También para que veamos la portada, ¿no? Vemos por un lado el termómetro, cómo va subiendo, su objetivo mínimo de financiación, que es lo que tienen que cumplir sí o sí, y el objetivo óptimo, y luego obviamente lo que están recaudando, para que, ¿no?, todos los datos ahí
muy claramente. Otros datos que lo podemos tener, a lo que podemos acceder desde la página de la convocatoria de Match Funding, también el porcentaje de dinero recaudado, la parte recaudada por parte de ciudadanía y la parte recaudada por parte de Match Funding. O sea, todos los datos, los proyectos publicados, los proyectos seleccionados, etc. Y eso también un mapa, también muy interesante. A nosotros nos gusta mucho toda la parte un poco le decimos un poco friki, digamos, pero de los datos, de analizar. Entonces analizamos la origen de todas las donaciones y eso se puede ver en tiempo real una vez que salgan a campaña los proyectos. Y entramos en Meta. 2 años de Meta, ¿por qué? Porque bueno, es la tercera edición, esos son 4 datos que destaco, que son los 36 proyectos financiados con éxitos en estos 2 años de vida de Meta. El ratio de éxito ha subido, eso está ahora mismo en el 97,2%. La Diputación ha distribuido 130.924 euros en total entre todos los proyectos y se han distribuido 180.000,73 euros por parte de la ciudadanía. Sabéis que son números pues, importantes. Y esa es la nueva convocatoria, la que vamos a lanzar hoy, que está abierta a partir de hoy hasta el 5 de junio para recepción de proyectos. ¿Vale? Esta es la web para poder, bueno, para consultarla y para poder hacer la creación del proyecto. Es interesante tener en cuenta que hay disponibles 70.000 euros, hasta 70.000 euros, esta es la bolsa de dinero que pone a disposición la Diputación como dinero del Match Funding para duplicar las aportaciones ciudadanas. Hay 15 proyectos que se seleccionarán y que saldrán todos simultáneamente a campaña el 18 de septiembre de 2018. Se proporcionará, como ya hemos dicho, formación, asesoramiento durante todo el recorrido, o sea, a partir de cuando se seleccionen hasta el momento de salir a campaña, pero también después, porque es que nunca se acaba, la formación realmente llega hasta el momento de la financiación. Y habrá además un taller abierto que es ahora el 8 de mayo, será en la Escuela de Cinema, no sé si lo digo bien. Sí, vale. en la Cine Escuela de Carajeta. Perfecto, será ahí y está abierta a todos, o sea, es ideal que se tenga una idea o que se presente algún tipo de proyecto, pero también para personas que estén interesadas al crowdfunding, que quieran acercarse a esta modalidad de un crowdfunding dentro de una convocatoria de Match Funding. Y todo, obviamente, el tema, como ya lo hemos dicho, es cultural. O sea, son agentes de Guipúzcoa, pero que impulsan un proyecto cultural. Es un pequeño resumen de las bases para que sepamos, aparte de la cultura, a los 15 proyectos ya lo hemos dicho, los 70.000 euros. Estos 70.000 euros sirve para la multiplicación de las aportaciones ciudadanas en razón de 1 euro igual 2 euros, ¿vale? Eso es el estándar, pero con la posibilidad de la llamamos gamificación, o sea, algunos incentivos que se podrían activar en algunos momentos de la campaña. Y estos incentivos significan que a lo mejor durante 24 o 48 horas podría haber una triplicación, o sea, 1 euro igual 3 euros. Esto es el excepcional, pero lo normal serían 1 igual 2. Hay unos límites, como ya ha dicho también Denis, hay unos límites en la redistribución de estos 70.000 euros, que son los 4.700 euros por proyecto en primera ronda, es decir, un proyecto puede recaudar todo lo que quiera por ciudadanía, pero el máximo que podrá recaudar por parte de la Diputación son 4.700. En primera ronda, en segunda ronda ya cae este límite, será ya el óptimo. Luego hay hasta 100 euros por aportación por proyecto, ¿vale? O sea que hasta los 100 euros son 100 euros, pero a 101 euros serán 100 euros. Entonces recaudarías 201 euros. No sé si me explico con este. Un poco. Y luego la campaña de crowdfunding se desarrolla en dos rondas. Una a todo o nada, que es 40 días, y otras son 20 días, una segunda ronda de 20 días, para perfeccionar nuestro objetivo de financiación. Bueno, esas son realmente las características, un poco los requisitos de los proyectos seleccionados, pero incido sobre todo en la viabilidad y la sostenibilidad, o sea, que haya un presupuesto coherente, una concreción en el proyecto, un plan de comunicación bien planteado, un equipo implicado. También las recompensas son un elemento importante, tienen que ser creativas, atractivas, o sea, que llamen un poco su comunidad, que tengan bien identificado también su público objetivo. Y también se valora la gestión participativa y transparente, ¿vale? Obviamente, como ya hemos dicho, es importante que sean proyectos que tengan origen e impacto en Guipúzcoa. O sea, esto es
que creen de alguna manera oportunidades en la escena cultural local. Aunque es verdad que también hay una línea que pues, pueden entrar también proyectos de cooperación, pero lo importante es que puedan tener impacto también en Guipúzcoa. Y ese es el calendario, así a vista un poco de pájaro, que es la convocatoria abierta a partir de hoy hasta el 5 de junio, a la selección de los 15 proyectos que se publicarán el 19 de junio. Mientras tanto tenemos este taller, ahora está mal esto, pero es el 8 de mayo, ¿vale? Ahora en la diapositiva no está bien. Y luego el inicio de campaña. Entonces aquí empieza todo este asesoramiento que os he dicho, ¿no? Aparte de la formación empezamos a seguirles hasta salir a campaña el 18 de septiembre. Dentro de este asesoramiento hay otro taller que ese sí que es solo para los seleccionados y es el 12 de julio. Y ese taller es para trabajar sobre todo todos los temas de comunicación, porque consideramos que es un tema vital y crucial para el éxito de una campaña de crowdfunding. Primera ronda entonces empieza el 18 de septiembre y hasta pues en la segunda ronda, hasta el 27 de octubre, el 28 de octubre empieza la segunda ronda, que son 20 días pues para perfeccionar, como decía, los objetivos de financiación. Y pues esto recapitulamos un poco los datos, pero más o menos ya lo tenemos claro, ¿no? El 8 de mayo taller abierto para todos, luego el 12 de julio un taller de comunicación para los proyectos seleccionados. Las inscripciones para el taller abierto del 8 de mayo ya están disponibles. Esto que veis que he indicado con la flechita es el formulario para apuntarse, ¿vale? Esperamos que recibir muchas propuestas porque realmente es interesante aprovechar esta oportunidad. Y paso la palabra. No sé si quieres sumar alguna cosa más, María José. Antón, aclarar sobre todo, Sí. Manuel hablaba de 100 euros, ¿cuál es la cantidad máxima que nosotros desde su Diputación doblamos? ¿100 o 150? 100. Es 100, sí, sí, sí. Entonces había dicho yo, son 100. Sí, sí, sí. Vale. Sí, lo he dicho, sí, sí. Se levanta el límite. Exacto. Sí, 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 esto lo he dicho, pero sí que no he entrado en el detalle, es verdad, 4.700 euros, pero normalmente suele quedar algo de este match funding, ¿no? En la primera ronda. Entonces, todo lo que quede se vuelve a ser disponible en la segunda ronda, con lo cual es interesante jugársela, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a ver un pequeño vídeo, no sin antes explicar que este proyecto, a petición de la Comisión Europea, a inicios de año tuvimos ocasión de presentarlo en la Comisión. Estaba interesado en hablar del match funding y del crowdfunding, y en el tema de cultura fue la Diputación Foral de Guipúzcoa la que llevó este caso práctico como un caso de éxito, en cierta medida, de financiación de la cultura a través de este mecanismo. Vamos a ver un pequeño vídeo que hicimos para llevar precisamente a la Comisión Europea y enseñarles cómo había ido el proyecto. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Amarenak proiektua justo honako kaikuarekin hasi zen, zala neramonaren, neramonak utzi zidan kaiku bat, eta ninekoan pixkat ilusioa berreskuratzeko. And above us is only sky. Un proyecto como Donosquino, que no deja de ser una proyección al aire libre, requiere muchos gastos de infraestructuras, o sea, llámale una pantalla gigante, un proyector. Fabrica tu fábrica es un proyecto que va a permitir la creación de un ecosistema de fabricación muy sencillo, muy compacto, que se va a transportar desmontado para que se pueda montar en destino. Legealdi honetan Gipuzkoako Foru Aldundian martxan jarri dugun meta programaren bitartez lortu duguna da batetik kulturaren finantzazioan komunitateak parte hartu dezala eta ez dadila izan bakarrik administrazioen kontu bat, eta hortaz kolaborazio publiko-pribatu bat egon dadila kulturaren finantzazioan, eta bigarrenik askoz ere sistema demokratikoago bat abian jartzea. Izan ere, aldundiak babestuko ditu jendeak bere mikroaportazioen bitartez babesten dituen programa berdinak. You got a friend in me. You got a friend in me.
Antes de embarcarnos en el proyecto Donoskino, años anteriores estuvimos haciendo numerosos actos, acciones, todo relacionado con el visual, con proyecciones al aire libre y viendo un poco en qué consistían los diferentes problemas de financiación. Básicamente necesitábamos patrocinadores. Bale, eta azken finean, ni banekien niri ilusio asko egiten zidan ideia edo proiektu bat zala, baina nire helburua azkenean zan jendea berriz kaikuak erabiltzea eta kaikuak berriro kalean egotea. Orduan, alde batetik diru asko behar nuen, baina horretaz aparte nahi nun jakin ea jendeak hori baloratuko zuken eta jantzteko prest bazegoen, zeren bestela niretzako ez zeukan proiektua horrera mateko zentzurik. Este es un proyecto que por un lado es tecnológico, lo cual tiene unos costes más o menos elevados en componentes y en horas de desarrollo, y al tiempo, pues al ser de tipo solidario, era difícil de monetizar. Entonces, a la hora de buscar la financiación, me encontré que Meta era la opción adecuada para mí. Bueno, eta egia esan, nik espero nun baino askoz hobeto juntan, jendeari asko gustatu zitzaion eta izugarrizko arrakasta erreperkusioa izan zituen. Eta bueno, azken finean behar nuen dirua lortu nuen, eta gainera, oraintxe bertan egiten nahi naizen udaberriko kaikuen kolekzio berria egiteko dirua baita lortu izan nuen. Gracias a esta iniciativa, el crowdfunding lo pasamos con éxito y con lo cual tenemos Festival de Donoskino dentro de un mes y lo vamos a hacer con todo bombo y platillo. Van a ser cortos nacionales, cortos internacionales fuera de concurso, vamos a tener una gala por todo lo alto con premios honoríficos, con lo cual es un festival redondo. Eta guzti honekin lortzen dena da azkenean kultura askoz ere hobeto finantziatuta egotea, batetik aldundiak eta erakunde publikoek diru gehiago jarriko dugulako eta injektatuko dugulako kulturan, eta bestetik ere aportazio pribatu bat egingo dalako benetan erakargarriak gertatu daitezken proiektu kultural eta artistikoetan. If you got a friend in me. Galderak edo? Es decir, que entre los 15 proyectos habrá posibilidad de presentar alguno, hay reserva para uno que se vaya a desarrollar en algún país en desarrollo, que pueda alguna asociación, alguna entidad guipuzcoana presentarlo, pero para llevarlo a cabo a través de una ONG. Siempre en el ámbito de la cultura, es decir, que estaríamos hablando de cooperación al desarrollo, pero puede ser pues restauraciones patrimoniales o recuperación de lo que fuese, de patrimonio o difusión de determinadas artes, lo que fuese. ¿Proyectos que pueden repetir otro año o no? La iniciativa se plantea como un proyecto con inicio y fin, por eso lo de esa primera fase en donde se pone un mínimo y un máximo que serviría para ya redondear o terminar de hacerlo perfecto o lo mejor posible. Entendemos que puede ser la misma persona quien presente la iniciativa, pero siempre con proyectos distintos. De hecho, la persona que aparecía ahí, Víctor Barahona, tomó parte en las dos convocatorias, con proyectos diferentes. Oso ondo, a mí esker.